Marbella, conocida por su belleza mediterránea, guarda un tesoro natural que va más allá de sus playas y paisajes urbanos. En cada rincón de esta tierra, las aves tejen historias de libertad y armonía, convirtiéndose en guardianas silenciosas de nuestro entorno. La ornitología, ese arte de observar y comprender a las aves, nos invita a conectar con la esencia del naturalismo y a redescubrir el vínculo profundo entre el hombre y la naturaleza. En Marbella encontramos aves que conviven con nosotros, como los coloridos abejarucos que decoran el cielo con sus vuelos gráciles, o discretos petirrojos que cantan su melodía en los jardines de la ciudad. Bueno, cada especie, desde las majestuosas rapaces que surcan las montañas hasta las aves marinas que bordean la costa, nos cuentan historias de adaptación, resistencia y belleza. Bueno, las aves no solo embellecen nuestro entorno, son también indicadores vivos de la salud de nuestro ecosistema. Nos recuerdan la importancia de preservar los espacios naturales que tanto valor aportan a nuestra vida. Observarlas nos enseñan paciencia, nos conecta con el aquí y el ahora y nos muestra que el mundo natural todo tiene su propósito. El hombre y la tierra, esta sección, quiere rendir homenaje a estas compañeras aladas y al rico legado naturalista que nos rodea. Y qué mejor que todo un experto, como siempre, comandando la sección del hombre y la tierra. Don Juan Caracuel, buenos días. Muy buenos días. ¿Aquí me tiene usted con esta lista? Sí, sí. Ya lo nota, ¿verdad? Sí. Oh. Es muy notorio, es muy notorio. Desde luego, no sé, ahora mismo me planteo si soy un gladiador que salgo y salto a la arena, porque de verdad que me lo estoy pasando francamente mal. Claro. Francamente mal. Y es que los ataques de alergia, señoras y señores, no se lo deseo a nadie, pero los ataques de alergia son terribles. Terribles, y más para las personas que se dedican a un medio de comunicación, ¿no? Claro. Como un humilde servidor. Oye, antes de entrar hoy, que sí tenemos dos especies muy interesantes que nos tienes que contar. ¿Cómo fue esa salida a la naturaleza la semana pasada? Este domingo, ayer precisamente. Ayer. Fue bien, sin tener unas observaciones demasiado interesantes, digamos, ¿no? La verdad que estuvo un poquito flojo. Sí, ¿no? Sí. Estas cosas pasan. Muchas veces uno va con un... piensa que en este día, con estas circunstancias, te vas a encontrar algo así un poquito... Y al final, pues la verdad que no fue muy gratificante en cuanto a número de especies ni en cuanto a número de aves. Pero bueno, alguna cosita sí que vimos. Vimos un bandito de cigüeñuela, que es una especie estrictamente migrante también aquí. Bueno, y siempre algo se ve. Pero la verdad que no fue una cosa como para tirar cohetes. Sí, ¿no? Pero bueno, de todas formas... Todavía bueno, pero echamos un buen día, vimos también mucho sobre el tema de vegetación y eso, también estuvimos viendo muchas cositas que sí fueron interesantes. ¿Qué lugares fuisteis a visitar? Estuvimos por la zona de lo que es la Puerta Verde. Sí. Y llegamos prácticamente hasta un mirador que hay hasta el Pantano de la Concepción. Hicimos un recorrido no muy largo tampoco. Y bueno, fuimos explicando un poco qué es lo que la vegetación que había, a qué se debe más o menos ese tipo de vegetación y luego pues lo que fuimos viendo, que ya te digo, no fue nada del otro mundo, pero bueno, algo, al menos vimos unas cuantas aves que están en plena migración. Las corrucas no las visteis, ¿no? No vimos, las especies que hoy traemos no las vimos. Hay que decir que las currucas, que es un grupo de especies dentro de los paseriformes que son bastante dadas a andar siempre entre vegetación densa, ¿eh? No es una especie que se ponga muy a tiro. Muy digamos. A tiro, que digamos, ¿no? Hay que ir a buscarlas a conciencia. Pues precisamente las currucas son una familia de pequeñas aves cuyo hábitat principal son los arbustos y matorrales, donde las vemos en continuo movimiento mientras emiten sus característicos reclamos a base de chasquidos y sonidos chirriantes. Las bajas temperaturas invernales reducen al mínimo las poblaciones de insectos en Europa, por lo que las currucas y otras aves insectívoras se desplazan en este periodo al continente africano en busca de alimento. En estas fechas regresan desde el vecino continente para llevar a cabo la cría. Hoy traemos dos especies que en Marbella son estrictamente migrantes, ya que no crían aquí. No crían. Pero sí se ven. Se ven en estas fechas. Al fin y al cabo se ven durante unos 4 meses al año. Sí, ¿no?
unos 2 meses cuando regresan, otros 2 meses Cuando se vuelven. van. O sea que al fin y al cabo, en una tercera parte del año las podemos ver. Perfecto. Pues si te parece vamos a hablar de una de las especies que nos has traído de las currucas, la curruca mosquitera. Creo que esta será pues la más tradicional, ¿no? La más que más se puede ver, ¿no? No, no te creas, no. ¿No? Oye, ¿y por qué tiene el nombre de Silvia Borín? No lo sé exactamente, el boring no sé lo que significa. Lo que sí te puedo decir es que en inglés se llama Garden Warbler, que quiere decir más o menos curruca de jardín. Ah, curruca de jardín. Es una especie bastante dada a eso, a vivir en jardines, en parques, pero allí donde cría, ¿vale? Y de agua, porque ahí la vemos, ¿no? Ahí tenemos ahí la Sí, curruca, ¿no? esa es que está La mosquitera. en un bebedero. Está en un Efectivamente. bebedero. Es una especie que no tiene una coloración nada llamativa, es una especie grisácea, pardo grisáceo, no tiene ningún rasgo llamativo. Tampoco no emite muchas vocalizaciones, nosotros solemos decir no habla mucho, más bien emite muy pocas, por lo menos cuando está aquí de paso. Luego ya cuando llega a sus zonas de cría, sí tiene un canto que difiere bastante del canto, digamos, general del grupo de las currucas, que suele ser, como tú has dicho ahora, más bien con chasquido y chirriante. Esta tiene un canto más melodioso, ¿eh? Pero aquí prácticamente cuando están en paso no es fácil de escucharla, ¿vale? Y como he dicho antes, pues es una especie que normalmente se mueve en la arboleda, en los arbustos. No es fácil de ver. Yo sé que esta especie, si no se es entendido en la materia, puede pasar Muy desapercibida. muy desapercibida. Sin embargo, es una especie común en paso, porque resulta que en el centro y norte de Europa, incluso llega hasta el oeste de Asia, digamos, ¿eh? Es una especie bastante común. En Europa es, ya te digo, una especie relativamente frecuente. Aquí en España solamente cría en la mitad norte y tampoco es una especie muy, muy, muy abundante. Aquí nada, ¿eh? Aquí por el sur solo, ya te digo, en estas fechas de migración. ¿Dónde nidifican? Nidifican sobre arbustos. Hacen el nido en cualquier matorral, un arbusto, ¿eh? Crían ahí. Además, el plumaje que estamos viendo en esa fotografía precisamente de la mosquitera, de la curruca mosquitera, como bien decías, se mimetiza muchísimo con el entorno, ¿no? Sí, ahí tienes una foto que lo refleja muy bien, ¿no? Tienes el fondo en el grisáceo, donde pues te encuentras... Tiene ese anillo blanco ocular, que es el rasgo más significativo que tiene prácticamente, porque ya te digo, la coloración es pardo grisácea, muy, muy discreta, Sí. con la idea evidente de pasar desapercibido. Lo que intenta ella es pasar desapercibida para posibles predadores, ¿no? Y no es muy, muy visible, pero siempre es una especie que gusta de ver, pues porque, por lo que he comentado antes, porque simplemente se ven durante las épocas de paso. Sí, además que son especies muy interesantes para la visualización y sobre todo para los expertos como vosotros, ornitólogos, ¿no? Por eso, porque no se dejan ver. No se dejan ver con ¿Son muy frecuencia. escurridizas la curruca? Sí, ya te digo, el grupo de las currucas son un grupo realmente difícil de observar, por eso, porque andan siempre entre la vegetación más intrincada. De todas formas, el grupo de las currucas, las que son más mediterráneas, que ya hablaremos otro día de algunas de ellas, pues son más dadas a matorrales más bien de bajo porte, en zonas soleadas. Estas currucas que crían, como ya he dicho, de la mitad de España hacia arriba, pues son más de ambientes más húmedos, más frescos, ¿eh? O sea, matorrales húmedos, cercanos a zonas con agua, umbríos, son otro tipo. Las mediterráneas son más de matorrales abiertos. A estas no se le ve en la urbe ni, vamos, ni por casualidad, ¿no? Bueno, en los parques sí se puede ver. ¿Sí? En los parques durante la época... Realmente durante la migración te puedes llevar sorpresas impresionantes. Voy a contar una anécdota reciente, creo que fue hace un par de semanas o por ahí. Pasó por mi calle, vamos, por pleno casco urbano, Martín Pescador. Un martín pescador. Sí. Es que las aves, cuando se mueven, pues tienen que ir por algún sitio. Y claro, aunque un martín pescador es un habitante de zonas húmedas, pero cuando se desplaza a sus zonas de cría, pues se tiene que ir por alguna parte. Y pasó por medio del barrio. O sea, durante la migración
puedes ver especies que no se corresponden con el lugar. Con el entorno. Con el entorno, porque se están moviendo y por algún lado tienen que pasar. Claro, qué bueno. Pues ahí estaba la curruca mosquitera, con la que hemos comenzado. Y tenemos otra de las especies, que es la curruca zarcera, la curruca communis, la curruca común. Ya el nombre de communis viene porque es muy común, muy común, pero igual que esta. Hoy he elegido estas dos especies porque tienen algunas similitudes de que son del norte de España hacia arriba. Esa es muy bonita. Esta sí tiene ya otra coloración, tiene ese panel alar de un color así anaranjado casi, sí. ¿no? He elegido estas dos, como te decía, porque son especies más que viven en el norte, que no viven en nuestra zona, y que son de ambientes frescos. Como he dicho antes la anterior, esta también. Sí. Esta también es de zonas así, más bien umbrías. De hecho, aquí en la cercanía hay algunas parejas criando en zonas de Sierra Nevada. En Sierra Nevada algunas parejillas hay. Y aquí en Málaga se cree que alguna que otra en alguna serranía, parece que hace años alguna se ha visto, pero últimamente no. Pero ya te digo, es sobre todo de la mitad de España hacia arriba, luego en el centro de Europa es muy común, bastante común, y en el norte también. En el norte de Europa también es una curruca bastante de las más comunes, por eso el nombre científico pues hace referencia a eso, communis. O sea que tienes un abanico de metros de altitud donde puedan estar conviviendo la curruca zartera. En este caso, como bien decías... Bueno, más de metros de latitud. De latitud, de ¿no? latitud. Vale. Latitud. Por ejemplo, desde el 2.550 metros al nivel del mar, por ejemplo, Sierra Nevada, Claro, como decías. claro. O con óptimos como 1.000 o 1.500 metros, ¿no? Sí, esta es una ¿Dónde especie que más busca más bien eso, cierta altura. Pero vamos, más que nada es la latitud lo que determina mucho la presencia de la especie en Europa, en época reproductora. Luego, las dos especies, estas dos currucas que hoy hemos tratado, invernan en África tropical, ¿eh? O sea, prácticamente en las selvas ecuatoriales de África. Qué curioso eso, ¿no? Sí. Por eso son amantes de ese tipo de ambiente muy fresco, muy húmedo, ciertamente umbrío. Sí. Y por eso, tanto cuando están aquí en verano como cuando hacen la invernada, están en ese tipo de ambiente. Esto no ocurre con todas las especies. Ojo. Un día hablaremos de algunas especies que tienen un hábitat durante la época de cría y otro totalmente distinto durante la invernada. Eso ya será harina de otro costal. Eso ya hablaremos, por demás es muy interesante. Eso es un dato, sí. Hay algunas especies, y las tenemos aquí incluso, que tienen dos hábitats bastante diferentes, pero en este caso no. En este caso son, eso, lo que he comentado antes, especies que buscan siempre ambiente fresco, húmedo. La curruca zartera no se considera una especie amenazada, aunque parece haber experimentado un leve descenso durante estos últimos años. Eso parece. Volvemos a lo mismo. Falta de insectos. Falta de insectos. Además, hay que tener una cosa en cuenta con las especies migratorias. Las que pasan una parte del año en un lugar, otra parte del año en el otro. Y es que tienen el doble de posibilidades de tener problemas. Se encuentran los problemas ambientales que se encuentran aquí y se encuentran los problemas ambientales que ocurren en su zona de invernada. En su zona de invernada, claro. En la zona de invernada normalmente lo que está sucediendo es que está habiendo sequías y bueno, y prácticamente casi los mismos problemas que aquí, pero alguno que otro añadido. Entonces, claro, tienen el doble de posibilidades de sufrir problemas de conservación. Desde luego. Bueno, pues hoy hemos tenido la oportunidad de hablar de dos de las especies de las currucas migratorias, la curruca mosquitera y la curruca zarcera, la curruca común. ¿Tienes esta semana salida con los niños? Sí, yo a partir de mañana ya toda la semana. ¿Otra vez? ¿Otra vez en las dunas? Sí. Y con la asociación Pro Dunas. Por supuesto. Sí, además mañana creo que no es ni con niños, creo que es con una escuela de negocios o algo así. Ah, una escuela de negocios. Sí. Son ya adultos.
O sea que tú lo que haces es que le estáis concienciando y le estáis enseñando todo lo que es la joya que tenemos lunar, ¿no? Lo intentamos por lo ¿no? menos. Claro, le explicamos un poco cómo es el sistema. ¿Cómo siguen las dunas después de este temporal y estos días que hemos tenido de lluvia y tanta lluvia? Están bien con especies exóticas invasoras, porque eso cuesta mucho trabajo de eso, pero vamos, le vamos haciendo el trabajo de intentando erradicar las posibles y bueno, están bien. Oye, especies invasoras, ¿y por qué? Si vosotros sois personas que estáis constantemente limpiando toda Pues esa por zona. eso, porque cuando se llaman invasoras que son tremendamente difíciles de erradicar. Ya. Yo diría que prácticamente imposible. Ya. Porque aunque tú las erradiques al completo, siempre va a quedar alguna pequeña raíz o si no, va a llegar alguna semilla de otro sitio. Es prácticamente imposible erradicarlas al completo. Lo que se hace es un trabajo de mantenimiento, de erradicación constante, y así se mantienen en un estado medianamente aceptable, pero erradicarlas al completo, yo prácticamente, en mi opinión, creo que es prácticamente imposible. Desde luego. Muy difícil. Juan, gracias. Que pases una muy buena semana. Pues lo intentaremos. Seguiremos hablando de nuestra sección del hombre y la tierra, de algunas de las especies. Sí, para la próxima semana he pensado que vamos a hablar algo de rapaces. Ya toca. De rapaces, ¿no? Ya toca, yo creo ya que toca, ¿no? Sí, sí. Perfecto, pues entonces ya la semana que viene volvemos con rapaces. A mí me encantan las rapaces. Para los ornitólogos generalmente son especies muy, muy, muy llamativas. Son espectaculares. Son llamativas. Vamos a continuar en esta edición de Ahora Marbella Radio en el último día del mes de marzo, lunes 31 de marzo. Miren, se alza el telón de este solemne espacio donde las letras se entrelazan con la eternidad del pensamiento y la danza del espíritu creador. El verbo y la palabra nos convoca a una peregrinación poética guiada por nuestro ilustre amigo Agustín Hervás, cuya pluma despierta emociones que desafían el paso del tiempo. Aquí, entre versos y páginas recién nacidas, se celebra el esplendor del arte escrito, ese noble legado que florece en cada acto de presentación de libros, en cada susurro poético que resuena en nuestras almas, que los acordes de la poesía y el fulgor de las palabras encendidas sean faro y refugio para los que creen en la inmortalidad del arte literario. Bienvenidos a este rincón donde el lenguaje se convierte en puro deleite. Así abrimos el verbo y la palabra. Don Agustín Hervás, buenos días. No, Jesús, buenos días. Siento mucho lo de tu alergia, pero en fin, estas cosas primaverales son lo que son. Es que pero lo bueno es que está aquí, ¿no, tío? Hombre, pero fíjate, como un jabato. Sí, señor. Es que fíjese usted, este año ha sido el mayor ataque de alergia que me ha dado en años. Yo lo he tenido constantemente cada año, pero es que este año ha sido terrible. Este año me ha atacado a base de bien. Y lo curioso de todo esto de las alergias es que a lo mejor hoy estás así y dentro de 3 horas se te acaba todo. Y se te pone otra vez el mismo semblante, mañana estás otra vez nuevo o no. Pero es que este año ha sido brutal. ¿Acaso la lluvia y luego toda la rápido, lluvia, el buen tiempo, rápido. Todo. Pero bueno, aquí estamos, soportando el temporal, aguantando la vela y sin ningún problema. Gracias por la editorial porque se ve que a pesar de la alergia has tenido un intenso fin de semana. Ahí vi la cosita. ¿Ah, sí? Sí. Don Antonio, por favor, póngala. Muchas gracias. En las brumosas calles que abrazan el corazón de Málaga, donde el alba besa las piedras antiguas con luces de oro y púrpura, se halla el Café Chinitas, refugio de poetas y espíritus inquietos. En tal enclave de ensueño, la magia del verbo y la melodía susurran entre paredes testigos de anhelos y epifanías. Fue en una noche de inspiración febril que los venerados caballeros Agustín Hervás y Miguel Rodríguez, almas atraídas por el fulgor del arte y la palabra, cruzaron el umbral de dicho café con el noble propósito de acercarse, aunque fuese un poquito más, a la figura resplandeciente de don Federico García Lorca. El genio y duende de Granada, cuya pluma danzaba en los cielos como aves liberadas, brillaba en la tertulia
como una estrella inmortal entre mortales. Con sendos pasos comedidos, cual peregrinos en un templo de lo sublime, se acercaron a las mesas dispuestas como escenario de sueños. Agustín, cuya mirada reflejaba mundos aún no nacidos, y Miguel, poseedor de un andar denotada la fortaleza de entusiasmo, compartieron aquella velada bajo el influjo de la poesía y el fulgor de los cantes. Las palabras de Lorca, tan profundas como un abismo y tan ligeras como un suspiro, fluían cual río cristalino entre almas que se dejaban empapar por su magia. Esa noche, esta que ven, bajo la luz tenue de las lámparas y los ecos de guitarras dolientes, nacieron lazos invisibles que unieron corazones, como un puñado de estrellas hilvanadas en la vastedad del cosmos. Hervás y Rodríguez no solo asistieron al Café Chinitas para rendir tributo, sino que encontraron en Lorca no solo un poeta, sino un faro, un confidente de lo eterno. Así quedó escrito en las memorias de Málaga, que aquella noche en Chinitas la eternidad se encontró con el instante y 3 espíritus danzaron juntos en la gloriosa orquesta de la creación. Pedazo de foto. Pedazo de foto, sí, sí, sí. Pero es que Miguel es lo que es. Miguel es un artista de la fotografía, del instante mismo, ¿no? Y cuando él dejó su cámara para que nos hicieran esa foto, ya había dispuesto el escenario. Esto en cuestión de segundos. Sí. En cuestión de segundos ya había dispuesto. Qué grande, qué crack. Claro, y al final pues te encuentras con esta belleza que a mí me pilló con Pajarita circunstancialmente, ¿no? Bueno, usted con Pajarita, es sí. Extraño verle con Pajarita. No, verá, a mí me gustaba usar corbata, me gustaba usar pajarita, me gusta usar traje, me gusta usar chaqueta, porque entiendo que hay que ir a los sitios, hay que ir como Dios manda. Y a ciertos sitios, claro, como era este, y luego al posterior que estuvimos, pues había que ir con la elegancia debida, porque se presentaban los segundos premios, no es que se presentaban, se concedían los segundos premios a Isabel Romero. Isabel Romero, ya he dicho en alguna ocasión aquí, que es una de las activistas más importantes culturales que hay en Málaga. Ella ejerce de poeta desde la década de los años 70. Sí. Es importantísima, tiene una poesía que llega muchísimo y con muchísima fuerza al alma, pero, oye, pues en su vida evolutiva, pues se encuentra que ahora es editora de varias colecciones y además que, bueno, las tardes del Rando y las noches del Rando, en las cuales yo colaboro, son gracias a su dirección, ¿no? Y luego, pues en esa otra actividad que tiene, ella entiende que hay sociedades, que hay personas que trabajan por la cultura en Málaga, donde se trasciende muchas veces, y entonces instituyó 3 premios, ¿no? Y esa noche, es el día de la fotografía, esa noche pues estuvimos entregando esos 3 premios. A mí me tocó ejercer de presentador junto a Mariluz Aguilar Galindo, y otra gran profesional de toda la vida de Radio Nacional y ahora colaboradora también, pues como un servidor de varios medios de comunicación, y entregamos ese premio o esos 3 premios que ella instituye, pues a un gran periodista malagueño, Pedro Luis Gómez. Sí, vale. También entregamos otro premio a la Asociación contra el Cáncer de la delegación de Málaga, porque además Isabel está muy comprometida con estas cuestiones sociales, ¿no? Bueno, pues una circunstancia personal que ocurrió en su familia, muy sensibilizada al respecto. Y también entregamos a la empresa que normalmente colabora haciendo cultura
entre ellas las librerías Proteo Prometeo, que han sido los adjudicatarios de estos 3 premios, que yo creo que muy bien merecidos en esa labor ingente que hace Isabel Romero desde la sencillez, desde la absoluta sencillez. Aquí no estamos hablando de que haya empresas que subvencionen estos premios, de que haya ninguna acción económica detrás de todo esto, simplemente por reconocer a ciertas instituciones y personajes su labor en pro de la cultura malagueña, que trascienden, porque por ejemplo las entregadas a Proteo es una librería malagueña que trasciende a Málaga a nivel andaluz y nacional. Al periodista, bueno, Pedro, la verdad es que Pedro ha sido y es, aunque ya está también jubilado, pero es un embajador de la cultura malagueña, y qué decir de la Asociación contra el Cáncer, que evidentemente toda su labor trasciende mucho más allá de cualquier iniciativa social y solidaria, porque se trata de combatir una de las enfermedades que a todos nos puede tocar. Y nos importa, claro, efectivamente. Eso es una lotería, sin duda alguna. Sí. Es espectacular el libro Cruzando Miradas. He tenido la oportunidad durante toda esta semana pasada de hacerle un repaso en casa y es absolutamente maravilloso. A usted le tocará la próxima semana en el Rando, ¿no? Recitar alguno de sus poemas. Me toca mañana. Ah, mañana le toca en el Rando. Porque he sido invitado al Rando, ahora ya no en calidad de presentador, sino en calidad de Rapsoda. Poeta. Sí, me toca mañana, sí. Y ahí, pues, evidentemente, intentaremos hacer un repaso. Hay corto tiempo, porque vamos invitados varios poetas, pero en ese corto tiempo yo intentaré hacer una revisión de mi bibliografía en la medida que sea posible, pero centrándome mucho más en los 2 últimos títulos, Poemario de Obú y este de Cruzando Miradas, que evidentemente son absolutamente 2 títulos distintos. Incluso daré, que luego en alguna vez lo haremos aquí, daré una pincelada de algún poema de una de los poemarios que ya tengo terminado, está repasándose, que es mi poemario Elegía del Dolor, que cerrará la trilogía del amor y de la sangre. Pero bueno, de esto ya tendremos oportunidad de hablar y de leer cositas. A mí me gustaría que oyéramos ahora, porque he dicho que en la entrega de los premios Isabel Romero, sí, he dicho que Isabel es, ante todo, es poeta, ¿no? Bueno, pues quiero que, si es posible, oigamos uno de los poemas que ha escrito Isabel y que en ese acto, al finalizar el acto, leyó Mariluz, que se llama Pulso Espiritual. Realmente es un poema extraído de la Antología Andaluza de lo Espiritual, que se publicó el pasado año por Ediciones Edimión. Y la verdad es que son poemas absolutamente entrañables. Y este, pues con una fuerza increíble, el que nos lee Mariluz. Vamos a leerlo. Pulso espiritual, Atania. Un pulso espiritual está zurciendo tus pies. Acaricia las sienes, el llanto, y va deshabitando un mar de tempestades. Mientras, un ángel sigue apuñalando la tierra y yo te protejo del látigo gélido de la noche. ¡Qué maravilla! Isabel Romero es Romero. La señora que aparece en la imagen a la izquierda, que es, como digo, la promotora de todo de estos premios. Desde la sencillez más absoluta. Que conste. Qué poesía más bonita, ¿eh? Pulso espiritual. Sí, la verdad es que en toda la trayectoria de Isabel, que tiene evidentemente un amplio currículum también, es una poeta que tiene sensibilidad en el ingenio y sensibilidad en su pulso. De tal manera que cuando nos ofrece, y no es de las poetas que se prodigan mucho,
cuando nos ofrece sus textos, cuando nos ofrece sus versos, nos alivia sobremanera el espíritu, que es la vocación más primera o primigenia que el poeta puede obtener y puede alcanzar: sensibilizarse, hacer sensibilizar. ¿Dónde se celebró el acto? Se celebró en la Sociedad de Amigos del País. Del País. Sí, en la Plaza de la Constitución, un edificio que, bueno, pues se inauguró, creo recordar... Está al lado del Ateneo. Al lado, pero este edificio se inauguró el año de la Revolución Francesa. Se inauguró en España en el año de la Revolución Francesa, o sea que ya tiene un par de días. Sí, qué maravilla. Es una maravilla. Presentar actos o intervenir allí, yo ya lo he hecho en varias ocasiones. La verdad es que, bueno, son momentos dulces en la vida de un poeta, ¿no? Y en mi caso, desde mi profesión de periodista, como tú comprenderás, ejercer allí es sublime. Es muy sublime. Total, ¿qué te ha gustado el libro de...? A mí me ha encantado. Cruzando miradas, viaje visual y poético a la Semana Santa de Málaga, con un colectivo de fotógrafos espectaculares y con un solo verbo y la palabra de la pluma surgida de un gran poeta, don Agustín Hervás. Bueno, si es hora de contar secretos, que tampoco los hay muchos, ¿no? Pero verán cuando... El libro es precioso, te lo digo de verdad, precioso. Lo ha publicado Jácara, lo pueden ustedes adquirir en la web de Jácara Editores, se meten en internet, esto ya que ya estamos utilizándolo todo el mundo, Jácara Editores, y allí encontrarán un enlace para comprar el libro. En cualquier caso, yo no vengo a vender el libro aquí, Jesús, no vengo a venderlo, simplemente... Me suele venir a la mente a don Francisco Umbral de yo vengo a venir de mi libro, vengo a hablar de mi libro. ¿Tú te acuerdas de aquello? Yo creo que todos los españoles nos acordamos de todo aquello, ¿verdad? De aquel episodio. No, pues yo en este caso lo único que vengo es a sensibilizarlos a ustedes, porque entramos en el mes de la Semana Santa. Pues yo sí te quiero vender el libro, sinceramente, yo personalmente, porque lo he tenido la oportunidad, como te dije, durante toda la semana de leerlo, de verlo, y es un libro imprescindible. Pues en este libro, Cruzando Miradas, hay un ejecutor principal que se llama Pepe Pastor. Pepe Pastor es catedrático de radiología en la Universidad de Málaga. Hace infinidad de tiempo que lo conozco, la edad nos delata, y por consiguiente recurrimos ambos a dos siempre que lo estimamos oportuno a nuestra amistad, y él recurrió para, oye, mira, somos un grupo de amigos, fotógrafos, que tenemos en Facebook tenemos un grupo de fotografía cofrade, y que así se llama, un grupo de fotografía cofrade de Málaga, que está integrado por Ricardo Aguilar, Rafael J. Gómez, Juanjo Mayorga, Armando Moreno y este amigo mío Pepe Pastor. Y dice, oye, mira, y tenemos, él como es doctor, pertenece al Colegio de Médicos, vamos a exponer, esto fue a finales del año 23 me lo pidieron, y antes de la Semana Santa del 24 se expuso 20 fotografías en el Colegio de Médicos. Y a esas fotografías que se iban a exponer, a mí Pepe Pastor me pide un pie de foto. Y claro, cuando yo recibí aquellas 20 fotografías, a mí no me salía un pie de foto. A mí lo que me salían... Eran poesías. Poesía. Y entonces lo llamé de vuelta y digo, Pepe, que a mí no me salen pies de foto, me salen poemas, unos más grandes, otros menos grandes. ¿Cómo lo ves tú? Y dices, perfecto, ponemos la fotografía y al lado ponemos la poesía. Bueno, esa exposición gustó tanto que a la vuelta hubo alguien que se interesó en hacer un libro. Y entonces empezamos a trabajar en ese tema. Yo de aquello es verdad que me desentendí por otras actividades mías, ¿no? Y al final me mandan, este verano, poquito antes del verano, me mandan 64 fotografías que al final se convirtieron en 69 con 2 más de la portada y la contraportada, aunque la portada y la contraportada no llevan poema, pero yo tuve que hacer 69.
Y las hice este verano, con el calorín que hacía, Madre mía. yo pensando en la Semana Santa, inspirándome en la fotografía para poder hacer. Bueno, dicho esto, aquello finalmente ha terminado en este libro, que te agradezco los piropos. Es una preciosidad. Te agradezco los piropos porque además está muy trabajado en conciencia. Sí. Coste, que yo solamente me limité a hacer los poemas, que el mérito lo tienen los... Maquetación, colorido, fotos, todo. Pues lo que eso- es la representación de la Semana Santa malagueña. Pues todo eso Cruzando es, miradas. Pues eso es producto del trabajo de los fotógrafos, que son los que realmente saben de esto. Y al final, oye, pues como saben de esto, se han encargado de todo esto. Evidentemente, la editorial le ha dado su último toque para que pudieran tener más brillantez. Oye, que yo no entiendo de esto, pero estoy diciendo el trabajo y el esfuerzo que se ha llevado a cabo a la hora de hacer este. Realmente cada fotografía, aunque a mí me la hicieron con un título distinto. Luego al final hemos visto que era mejor ponerle los títulos con los que yo había titulado los poemas, algunos tuvimos que cambiarlo. Un ejemplo de construcción del poema. Esta fotografía que ustedes verán ahora en pantalla, esa fotografía es un traslado que ellos llaman, yo insisto, yo de esto no entiendo ni papa, Sí. pero ellos llaman un traslado interno, simplemente un traslado, que no es una procesión... ¿La puedes ofrecer otra vez? Sí, señor. Ahí lo tienes. Que no es una procesión tal. Bueno, pues esta fotografía es un traslado. Ustedes observen que hay unas letras escritas en esa pared. Señor. Pero bueno, porque alguien hizo una pintada ahí, ¿no? Entonces, a mí aquello lo que me inspiró fue jugar con esas letras. Observen bien qué letras se leen, porque ahora les voy a leer el poema y al final de ese poema es donde están esas... bueno, pues ya saben ustedes que esos son recursos literarios que nosotros los escritores o los poetas solemos hacer. Este poema se llama Callejón de la Pena, que no es necesariamente el nombre de ese callejón por donde anda, pero se le llamó Callejón de la Pena. Miras al cielo, miras, y en tu rostro yo veo lágrimas que porfías. Es por la luz que entra en el callejón de la pena las lágrimas en tu cara que a tu cara laceran. Son del huerto los cofrades los que en hombros te llevan por todas las callejuelas. Y ahora viene. ¿Qué tiene ser algo más que el dolor de tu pena? Por amor, una madre diera la vida entera. Pues esto es una forma de inspiración de ese poema. Todas las fotografías me inspiraron algo. Es una y preciosidad. por eso se fue construyendo el poemario poco Es a una preciosidad. y a mí me gustaría que usted leyera. Sé que la voz, yo sé, don Jesús, cómo No se está la preocupe, alergia, pero no yo se sé preocupe. que no importa a los profesionales, no nos importa eso. Bueno, la foto, ya de momento, la foto es una maravilla. Aquí pueden ver a los pies de Cristo. Aquí pueden ver a los pies de Cristo un sudario. Aquí lo ven. Una rosa. Exactamente, un sudario, una rosa, en fin, Una rosa. lo que es la composición. ensangrentada, la fotográfica, composición ¿no? a los pies de Cristo, el sudario. El poema de Agustín precisamente se llama así, Sudario. Y dice así: voy a poner un sudario debajo de tus pies clavados, para que recoja tu sangre, que no llegue a la tierra y que no la empape. Tierra por la cruz herida, donde las flores renacen de tu sangre divina. Una rosa a tus pies clavada, el sudario blanco besa. Esa flor a tus pies vela, el dolor que atraviesa, el clavo, la carne trémula. Así queda el cuadro, una rosa roja, bajo los pies clavados, y a los pies un sudario. Claro, pero eso es lo Qué que inspira. preciosidad. Pero es lo que inspira, ¿verdad? Lo que Totalmente. inspira la fotografía. ¡Qué maravilla! Bueno, pues yo estaba muchas veces cuando me han preguntado, oye, pero este tipo de poesía es mística, este tipo de poesía es sacra,
es religiosa. Bueno, yo no tengo capacidad para encuadrarla. Sé que algunas poesías tienden más a lo místico, porque nos invitan a la oración quizás, o porque nos invitan a la reflexión. Sé que algunas otras son más evolutivas y por lo tanto se pueden considerar, atendiendo al espíritu cristiano, se pueden considerar sacras, pero sobre todo a mí lo único que me inspiraban era aquello que yo pude reflejar. Hay una en particular que yo quisiera leerles porque verán lo que me inspiró esa poesía. Yo la titulé Nadie. Son nada, son 7 versos, pero sí, fíjense qué fotografía. Además se ve que está hecha en la época de la pandemia, sí, porque verán ustedes las máscaras. Cantidad de mascarillas. Sí, bueno, recién, casi el primer año de Semana Santa, después de la pandemia, que pudieron salir los santos titulares a Málaga, ¿no? Igual que en cualquier ciudad, ¿no? Bueno, pues... qué preciosidad de foto. Lo que a mí me inspiró cuando yo vi la fotografía fue... Joder, pues hay un hombre crucificado. Totalmente. Y hay gente que lo está mirando y no hace nadie nada por él. Curioso, ¿eh? Y entonces, esto es lo que me movió, ¿no? Nadie. Miran todos. Nadie arde. ¿Es que no vale mi sangre? Miran todos. Nadie arde. ¿No hay valor en el cobarde? Miran todos. Nadie arde. Por la verdad, por la vida. ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie. Espectacular, Agustín, acompañando esas fotos con esas poesías y ese verbo tan precioso, tan solemne y tan cofrade. Tú lo dices y calificas y dices, bueno, ¿qué son? ¿Espirituales, no, cofrades? ¿Qué son? Yo simplemente puedo decir que... ¿Con sentimiento te sale del corazón? Claro, de lo que me sale. Mira, la postal de hoy. La postal de hoy, bueno, digamos que podríamos haber cogido cualquier poesía, cualquier fotografía, pero la postal de hoy que he elegido es otra que también en el sentido de la anterior que hemos leído de Nadie, es otra que también me inspiró eso. Vemos una virgen que va por las calles, además se ven los cables cruzados y tal. De las calles, efectivamente. Y que es la Trinidad, eso, le llaman la Trinidad. Entonces, esta es la postal de hoy, que les adelanto ya, lo de la postal. La Virgen que acompaña al cautivo. Postal de la Trinidad por las calles de Málaga, rodeada de nazarenos y sola. Postal, Trinidad. Qué sola vas, Trinidad, tan sola al atardecer, bajo palio soledad, buscando el anochecer. Qué sola vas, Trinidad, con tanta gente contigo, y que a nadie importe nada tu tristeza y soledad. Van los capirotes nazarenos en procesión del devoto pueblo, mirando todos, pero sin ver, que no hay más desconsuelo que el ciego que lo quiere ver. Qué sola vas, Trinidad, entre sollozos y lamentos, tus 6 lágrimas de cristal en tu rostro de desconsuelo. Qué sola vas, Trinidad, con tanta gente contigo, y que a nadie importe nada tu tristeza y soledad. Es una preciosidad. Cuando se le dedica cualquier poesía o cualquier saeta a la Virgen de la Trinidad, de mi antiguo barrio malagueño de la Trinidad, ¿Ah, sí? Donde, sí. ¿Tú vivió ahí? Yo he vivido en la Trinidad. Yo veía los sábados anteriores al lunes santo, la semana así antes, los traslados que son más espectaculares que el mismo lunes santo cuando procesionan por las calles de Málaga. La Trinidad y el cautivo. Pues tú sabes que el cautivo en Málaga es el Señor de Málaga. El Señor de Málaga. Cuando aparecen los dos en el hospital civil, eso es digno de patrimonio de la humanidad. No cabe ni un alfiler. Y yo tenía la oportunidad de ver ese traslado en mi época de vivencias en Málaga.
Pues yo, vamos, dentro de la sinceridad con la cual compuse los poemas, debo insistir en algo que yo no creo que sea meritorio, pero sí sé algo. Yo no conozco la Semana Santa de Málaga. Yo no la conozco. He ido una vez. Pues como si la conocieses. He ido una vez. Es impresionante. He ido una vez a aquello de la Legión y tal, y luego ni ves la Legión ni ves nada. He ido una vez, invitado por un amigo de aquí, mi amigo Pepe Millón. Bueno, pues resulta que yo estoy cada día más convencido que a mí lo que ocurrió en la confección de estos poemas es que algo me indujo a ello. Yo sé que los cristianos, seamos practicantes o no seamos practicantes, los cristianos debemos dar lo que se llama testimonio de nuestra fe. Totalmente. Si yo he podido dar algún testimonio, ahí está. Por último, nos quedan 2 segundos. ¿Tú crees en las señales? Sí, claro. Pues esa es una señal. Bien. Mi querido amigo, muchísimas gracias. Que No, pases eso. una muy buena semana. El lunes nos volvemos a ver, ¿no? Dios mediante. Dios mediante. Sí, señor. ¿Eh? Dios mediante. Con más cositas que habrá. Incluso podremos hablar un poco de lo de mañana. en Sin el duda Museo- que se va a en el hacer Museo hablar y de hablando. En fin. Y cómo va evolucionando esto de la poesía. Ya Desde veremos luego. bien. Gracias, Agustín. Que pases buena Gracias, semana. Jesús. Gracias. A recuperarse pronto. Sí, espero que sí, rápidamente. Bueno, pues aquí hemos estado desde las 11 de la mañana, ya me han visto, y quiero que me disculpen de la guisa de voz que tengo con este ataque de alergia que me lleva visitando desde hace ya bastantes días. Con la dirección de Antonio Borrego, la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros, y como no, nuestro almirante que hemos tenido esta mañana, don Antonio Ortega Leiva. Antonio, muchísimas gracias, querido compañero. Gracias, y cuídate. Porque sin ti, muchísimas gracias. Sin ti, pues no podíamos haber hecho hoy el programa, y además, fíjate cómo estamos. Y este quien les habla, encantado como siempre, Jesús Jaén. Mañana intentaré recuperarme mejor. Mañana les espero, mismo lugar, misma hora, 11 de la mañana, ahora Marbella Radio. Ahora sí que la programación de la radio y de la televisión. Pásenlo bien, adiós.